Bueno, hoy quería compartir un ejemplo práctico de cómo cuando pedimos algo a la vida, cómo nos recoloca todo el logaritmo para llegar a incorporar eso que hemos pedido. Quería compartir mi ejemplo porque creo que a veces cuando vemos un ejemplo anclamos más fácil la información. Hace 2 semanas hice un ritual para sumarme más valentía, para afrontar un tema que tenía a nivel personal, y en la misma semana me han sucedido 3 eventos para incorporar ese don que yo había pedido al universo. Entonces, la primera situación fue que estábamos yendo Emilio y yo con la furgo por una carretera y vimos que había un montón de minerales al lado derecho. Entonces quisimos parar para mirar los minerales. Entonces paramos la furgo y para llegar donde estaban los minerales teníamos que pasar un puente donde pasaban muchísimos camiones. Entonces, bueno, pues tuvimos que ir andando y ahí yo sí sentí un poco de ese miedo y, y bueno, porque sé que no era real, porque estamos más cuidados de lo que a veces la mente puede entender, pero sí sentí como esa emoción. Entonces, lo que hice fue pasar una vez y luego, como sentía ese miedo, volví a pasar de ida y vuelta sin tener la necesidad, porque luego Emilio fue por la furgoneta y me recogió. Entonces, bueno, esa fue la primera situación. Luego, a los pocos días fuimos a Castellón porque, bueno, hicimos un viaje espeleo-kayak, se llama, en las cuevas de San Josep. Muy recomendable, es hermosísimo. Es hacer una ruta por dentro de una cueva con un kayak por un riachuelo de agua dulce. Es hermosísimo. Entonces, estando allí, íbamos, era sobre la tarde, entonces nos propuso el guía que si alguien quería bañarse, que se fuera al centro de una poza y que se podía meter ahí. Hacía frío, era tarde, no era necesario, pero había un sentir dentro de mí que era sí, 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 métete. Y yo decía, pero qué absurdo, o sea, yo estoy a gustito con esta temperatura, ¿para qué me voy a meter en el agua si no está en la necesidad? Pero volví a confiar en esa intuición y me metí en el agua y luego entendí que a veces para superar obstáculos tenemos que afrontar cosas que son incómodas. Entonces eso fue también el aprendizaje que conseguí anclar después de haberme metido en el agua. Y a los pocos días igual, seguíamos en Castellón y encontramos un sitio donde, bueno, había también otros minerales que son últimamente la motivación. Y bueno, hicimos una ruta de senderismo por la montaña y al llegar donde estaban los minerales tuvimos que pasar por un lugar donde había muchas colmenas y había algunas que tenían abejas. Y lo mismo, en una situación donde a mí me daba miedo pasar por el caminito y sí podía trepar las montañas de al lado y pasar sin estar cerca de las abejas, pero era el sentir de decir, ok, estoy protegida, sé que el miedo está en la mente, que realmente con la información que conocemos las abejas a estas horas están buscando la miel o están tranquilas. Si hiciera mucho calor, por ejemplo, se pueden estar más nerviosas, pero la hora que era del mediodía no iban a atacar. Pero ahí vuelves a tener como esa confrontación con tus miedos atávicos, con tus miedos que están solo en la cabeza. Entonces, bueno, cada uno que utilice las técnicas que sepa para afrontar esa valentía en esos momentos donde sientes que la mente está queriendo apoderarse de la situación. Entonces, bueno, yo simplemente cogí 2 piedras y dije, estos van a ser mi anclaje aquí a la tierra y me los puse así como de protección y a invocar a todos los seres de luz mientras caminaba. Ok, gracias Dios por cuidarme, gracias naturaleza porque somos parte, gracias, gracias, gracias. Y así atravesé. Y vuelve a ser lo mismo, son pruebas que cuando escuchas a la intuición y haces lo que tu corazón te dice, que al final es simplemente vencer esos patrones que teníamos en la cabeza, que nos decían cómo era la realidad, cuando la realidad no es fija, la realidad es mutable, la realidad para cada uno es diferente. Entonces, quería compartir estos 3 ejemplos donde yo conseguí afrontar las pruebas que la vida me puso para yo incorporar ese don que era la valentía, lo que había pedido. Entonces, seamos conscientes que cuando pedimos algo al universo siempre nos escucha, pero que al final
somos nosotros los que decidimos si anclamos eso que hemos pedido o si decimos, ok, lo quería, pero realmente no quiero pasar por encima de lo que me está poniendo la vida para incorporar eso que deseo. Entonces, tomemos la responsabilidad de que esta vida es únicamente nuestra, tomemos la responsabilidad de mejorar y de saber que, ok, no hay prisa, porque si no en esta vida va a ser dentro de la siguiente o cuando sea, o más adelante. No hace falta tampoco vivir todas las experiencias ahora, porque la vida es muy larga, pero sí seamos conscientes de que si queremos vivir en un plano mucho más feliz, mucho más amoroso, con vibraciones más altas, tenemos que ser capaces de confiar en el corazón y de soltar o de apaciguar la mente. Entonces, bueno, pues simplemente un ejemplo para anclar la información.